Hola, hola, bienvenidos de vuelta a mi canal de Arts and Crafts. El día de hoy es un gran día para hacer una manualidad. Por eso les traigo 11 formas diferentes sobre cómo decorar tus letras. Antes de comenzar, no olvides darle clic al botón de suscribir. ¿Iniciamos? Para esta manualidad necesitarás marcadores permanentes de colores y una pintura acrílica blanca. Pinta tu letra con pintura acrílica blanca. Una vez que se seque con un marcador permanente negro, crea el diseño de tu mandala y llénala de color. Para esta manualidad necesitarás silicón y pompones de colores. Solamente necesitarás ir pegando los pompones de tal forma que se rellene la letra. Para la mandala con pintura necesitarás un palito de madera que te permita hacer los puntitos y distintos colores de pintura acrílica. Para la letra con fotos o ilustraciones necesitarás tener tus diseños impresos o pintados ya recortados, un poco de Mod Podge y pintar tu letra con pintura acrílica del color que desees. El splash de pintura necesitarás vaciar un poco de distintos colores sobre la letra y moverla hasta que se recorran, así obteniendo un diseño único. Para crear un arco iris necesitarás pinturas acrílico rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Letra con personaje. En mi caso decidí crear a Bob Esponja, pero pueden elegir el personaje que más les guste. Solamente necesitarás pinturas acrílicas para crear tu diseño.
letra con flores necesitarás una pintura acrílica para tu letra, un poco de silicón y fieltros del color que desees para tu flor. Traza una espiral y recórtala para hacer la flor, luego pégala con silicón de las orillas conforme la vas enrollando. Para la letra con estambre, simplemente aplica silicón y enrolla sobre este el estambre. Toma un corcho y córtalo en pedazos pequeños. Pégalos encima de tu letra con un cúter y corta el sobrante. Utiliza estos pequeños cachos para terminar de cubrir tu letra. Pinta tu letra con color acrílico negro. Una vez seco, pinta pedazos de color morado y azul y luego salpica un poco de pintura blanca. Y listo, tendrás tu galaxia. Bueno amigos, esto fueron 11 formas sobre cómo decorar tus letras. Espero les haya encantado esta manualidad y no olviden darle clic al botón de suscribir para obtener notificaciones sobre nuevas manualidades. Los espero aquí para la próxima. ¡Hasta luego!